Hola, en este video vamos a revisar nuestra sesión número 4 del programa Sin Estigma de la Obesidad. El tema que vamos a trabajar en esta sesión es el de evitar el estigma del peso. Y los webinars que conforman a nuestra sesión son los siguientes. En el webinar número 1 vamos a estar hablando y vamos a discutir hasta cierto punto el manejo de la obesidad y por qué podemos o no utilizar el peso como una de las herramientas. En el webinar número 2 vamos a ver herramientas de forma muy generales para evaluar al paciente con obesidad y en el webinar número 3 vamos a revisar la entrevista motivacional como una de estas herramientas para poder trabajar desde el diagnóstico hasta el monitoreo de los pacientes con obesidad. Así que comencemos con nuestro webinar número 1, en el cual, como ya comenté, vamos a estar trabajando la discusión sobre el manejo de la obesidad y por qué el peso no es importante utilizarlo dentro de la consulta y dentro de nuestros monitoreos. Entonces, comencemos primero pues con el tema precisamente del peso. En otras sesiones ya lo hemos manejado del programa, en el cual sabemos que el peso no puede ser el eje central del tratamiento de la obesidad ni tampoco puede ser el único indicador de monitoreo de seguimiento. Entonces, durante mucho tiempo se ha utilizado desafortunadamente el peso como una de las medidas principales para el tratamiento precisamente de la obesidad, porque lo vemos desde esa perspectiva, desde una cuestión de imagen y desde una cuestión de kilos. Al día de hoy, pues todas las guías internacionales para el manejo de la obesidad, los consensos que existen para no estar estigmatizando al paciente, evitar el sesgo del peso, pues nos han cambiado la narrativa y nos están diciendo que tenemos que cambiar esta medida que es tan desafiante porque finalmente muchos de nosotros estamos muy familiarizados con ella como una de las principales dentro del paciente con obesidad. Entonces la conversación se vuelve demasiado desafiante tanto para los profesionales de la salud, la sociedad en general, como para el paciente porque muchos se centra en quiero saber mi peso, el problema es por el peso y entonces todo esto nos genera pues como lo comentaba un desafío porque nos tenemos que ir desapegando de esta medida tanto nosotros como profesionales como los pacientes porque muchas de las veces son los pacientes quienes llegan y te dicen que pues que realmente lo que ellos quieren saber es su peso y que cómo vas a controlar el peso y que cómo van a disminuir su peso. ¿Qué pasa si nos centramos en el peso? Pues bueno, las investigaciones mencionan que si nuestro tratamiento se centra en el peso o son pesocentristas como ahora le dan el término, vamos a generar preocupación en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el peso pues no cambia de la forma que uno esperaría porque depende de muchos factores, entre ellos la masa muscular, la cantidad de agua corporal que tienes, la cantidad precisamente de grasa y nosotros sabemos que la masa muscular pesa más que la grasa. Entonces puedes tener cambios representativos del porcentaje de grasa que es finalmente lo que nos lleva al tema tan complejo de la obesidad también y entonces pues no puedes tener a lo mejor cambios tan representativos del peso y esto preocupa al paciente porque él está centrado en el que tiene que disminuir peso y a veces nosotros como profesionales también estamos centrados en que si no baja cierta cantidad de kilos entonces no estás progresando y también esto va a generar pues un sentimiento de vergüenza porque durante todo el tiempo en el que el paciente tiene el problema de la obesidad, pues se van a estar generando críticas hacia su peso, que si está muy pesado, que por qué no logra bajar de peso, que ese peso no es adecuado para él y entonces esto empieza a generar precisamente pues parte de la estigmatización y los sesgos que envuelven a esta enfermedad. Y por último, pues tenemos el sentimiento del fracaso, que si yo no logro el peso que las personas consideran que la sociedad me dice y que hasta el propio profesional de la salud al que voy me pone como meta, pues entonces quiere decir que no lo estoy logrando y que he fracasado como paciente y como persona y todo esto nos lleva pues a lo que hemos comentado anteriormente, a que los pacientes pues no se adhieran a los tratamientos, consideren que nada le va a funcionar y pues pueda complicar más su estado de salud. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a cambiar el peso y iniciar de otra manera y trabajar de otra manera nuestra consulta? Pues para iniciar una buena discusión dentro de nuestra consulta tenemos que ser mucho más empáticos y sensibles. ¿Y cómo logramos esa empatía y sensibilidad con el paciente? De la siguiente manera, las guías internacionales, entre ellas las europeas, nos dan toda una cantidad de puntos que nos dice precisamente qué podemos hacer durante nuestra consulta y dentro de estos puntos mencionan que podemos empezar con una entrevista estructurada previamente elaborada, es decir, que lo hayamos trabajado y no sea como improvisado, en la cual esta entrevista pues debe de venir con los siguientes puntos. Primero, que tenemos que reconocer que la obesidad es bastante compleja, que no es nada más como ya lo hemos trabajado por ciertos factores etiológicos, tenemos que saber por todo lo que ha pasado el paciente al día de hoy y que está sentado frente a mí y que ha vivido para poder entender junto con él lo que ha sido vivir con obesidad.
Hablar también sobre las dificultades del mantenimiento de un cambio de comportamiento, hacerle ver que para trabajar la obesidad pues necesitamos precisamente cambios de comportamiento y que obviamente no es fácil un cambio de comportamiento, conlleva diferentes factores, pero que claro que se pueden lograr. También el pedir permiso para pesar al paciente. Al día de hoy pues yo no puedo determinar que el paciente quiera que se pese, a lo mejor el paciente sí se quiere pesar y lo podemos pesar, como también puede haber pacientes con obesidad que dicen definitivamente yo no me quiero pesar, ya no quiero saber nada del peso ni de la báscula, entonces no tendríamos por qué pesarlo porque estaríamos invadiendo como su parte personal y tenemos que fomentar la comodidad y la dignidad con todos estos puntos. Entonces dentro de esta entrevista estructurada, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a hablar sobre el peso, si queremos pesar al paciente, si queremos tomar ciertas medidas antropométricas en el paciente con obesidad, pues hay que pedirle permiso antes de realizarlas porque a lo mejor el paciente no se siente cómodo en ese momento y menos si es la primera consulta. También tenemos que evaluar junto con el paciente las causas de la obesidad. Podemos construir nuestra historia de vida con el paciente, ir viendo en qué momento o cuáles fueron los detonantes para el desarrollo de la obesidad, ver los riesgos que presenta el día de hoy. A lo mejor el paciente pues metabólicamente está saludable, entonces podemos prevenir muchas complicaciones, o a lo mejor el paciente ya tiene ciertas complicaciones y hay que prevenir que esas complicaciones no se agraven. Podemos dar el asesoramiento precisamente en estos riesgos que nosotros estamos viendo en el paciente, dar los tratamientos que se pueden en cuanto al riesgo que está presentando o no, en cuanto a lo que sería lo mejor para su estado de salud. También tenemos que aceptar los resultados, es decir, darle resultados reales al paciente de lo que sería el tratamiento y metas pues también que sean reales. Aquí podemos utilizar mucho lo que son las metas SMART. Y bueno, el caso de todo esto es poder ayudar en todos los aspectos al paciente y también si en algún momento el paciente necesita de otro profesional de la salud, hacérselo saber y ponerlo canalizar, que el paciente entienda que esto es un trabajo multidisciplinario y el tratamiento se tiene que hacer con varios profesionales de la salud porque a veces y casi siempre uno solo no va a ser suficiente. En cuanto a lo que sería el iniciar la discusión, que es lo que estamos trabajando ahorita, ¿cómo podemos tener éxito a largo plazo con esta discusión? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues lo podemos tener a largo plazo evaluando ciertas disposiciones. ¿Qué voy a evaluar? A mí lo que me interesa más, por ejemplo, como profesional de la salud y como en el área del nutriólogo o nutrióloga, pues es precisamente evaluar un cambio de comportamiento, ver realmente si el paciente pues está teniendo un cambio en su alimentación, a lo mejor está aumentando cierto consumo de alimentos que son favorables para su estado de salud, a lo mejor está disminuyendo ciertos hábitos que no eran adecuados, más a lo mejor que pues hubo una modificación en el peso, ¿no? Aquí es donde, al menos en profesionales de la nutrición que pueden considerar que el peso es como una de nuestras herramientas más importantes, pues podemos ver que no, que es más importante el cambio de comportamiento y poderlo evaluar de forma correcta y poder hacer que el paciente se adhiera a este cambio. También la motivación intrínseca del paciente pues se ve mucho mejor reflejada cuando aplaudes los cambios de comportamiento, vuelvo a lo mismo que un número como tal. Los objetivos se pueden fortalecer también en el paciente al estar trabajando cambios de comportamiento, cambios de estilo de vida, cambios en el entorno general de lo que sería su salud y su familia y su vida. Y podemos reformular, por ejemplo, este concepto erróneo de que el paciente considere que si va con el médico, que si va con el nutriólogo, que si va con algún otro profesional como a lo mejor una enfermera, un fisioterapeuta, forzosamente lo tengan que pesar. Empieza a darse cuenta que se están evaluando otros factores importantes de su vida más allá que el peso y entonces aquí le empezamos a quitar precisamente peso al peso. En cuanto a lo que sería el manejo de la obesidad, por ejemplo, en el 2019 las guías internacionales y las guías europeas nos mencionan específicamente que para el manejo de la obesidad, pues primero la idea es prevención, ¿no? Pero que bueno, dentro de esa prevención, si ya tienes al paciente con obesidad, lo que tienes que hacer y una de las herramientas principales dentro de la consulta es la entrevista motivacional porque te mejora mucho la comunicación del paciente y te hace ver aspectos mucho más importantes del paciente que a lo mejor una historia clínica cotidiana, que habitualmente es la que utilizamos. O sea, como que si quieres tocar fibras de otra manera, pues puedes utilizar esta herramienta. Y que bueno, que al final, además de una entrevista motivacional, pues sí necesitas una evaluación médica nutricional, pero ponen primero a la entrevista y después esta evaluación médica nutricional. Recordemos, y lo vamos a ver en el webinar número 3, que la entrevista motivacional pues realmente te va a dar muchos datos precisamente de una evaluación médica, de una evaluación psicológica y de una evaluación nutricional. O sea, nada más como para que quede claro que no está alejada de esto. Y bueno,
bueno, en la evaluación médica, nutricia, psicológica que vamos a hacer, pues vamos a hacer precisamente el historial clínico de nuestro paciente, los exámenes, los estudios de laboratorio, bioquímicos y las herramientas clínicas que vas a estar utilizando, pues precisamente para dar diagnósticos certeros en el paciente. ¿Y qué dice? Dentro del tratamiento te dice que para todos los profesionales debemos de trabajar con terapias, educación del paciente. Entonces, ¿qué nos está aquí manejando? Que no nos podemos centrar únicamente en el peso, que no podemos decir que nuestro tratamiento está enfocado en esto, sino que nuestro tratamiento tiene que ver con cambios, como lo comentaba, en el estilo de vida, con cambios y trabajo en los aspectos psicológicos que el paciente está viviendo, a lo mejor en el uso de algún tipo de fármaco que se necesita y siempre y cuando el paciente cumpla con los criterios para que se le pueda dar, a lo mejor para el paciente lo más adecuado y si lo consideran los médicos y psicología, y después de haber hecho una evaluación bastante exhaustiva, pues una cirugía bariátrica o conocidas también como cirugías metabólicas, porque a lo mejor es lo que ahorita le favorece más al paciente. Entonces son una gran cantidad de tratamientos que se le pueden dar al paciente dependiendo cómo está su estado de salud relacionado con el problema de la obesidad. En cuanto a lo que serían los enfoques del manejo de la obesidad que tenemos, pues como ya comentamos, hay que evitar entonces la estigmatización en los entornos de salud, como pues quitando el peso como nuestro eje central, quitando la báscula como nuestra principal aliada en el tratamiento de la obesidad. Podemos, claro que sí, utilizar medidas como el IMC, como la circunferencia de cintura, como la circunferencia de cadera, pero hay que saberlas cuándo ocuparlas y en qué momento pues nos van a funcionar. También hay que tratar de disminuir pues todo lo que son las morbilidades y el riesgo de mortalidad del paciente. Ese sería como el factor más importante antes de estar pensando en disminuir el peso. Aquí lo que hay que buscar es la calidad de vida del paciente. Recordemos que para que podamos funcionar de forma correcta en el tratamiento de la obesidad, pues tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria y también pues evaluar lo que ya comentaba y lo dicen las guías en el tratamiento de la obesidad, trabajar con la cuestión de los comportamientos, conocer cuáles son, por ejemplo, algunas teorías de los cambios de comportamiento para poderlas aplicar en el paciente. Y vuelvo a lo mismo, que nos dicen evitar el ciclo del peso, que todos los profesionales le sigamos dando esa característica o ese valor al peso cuando sabemos que ya no es así. Ya vimos todo lo que hay detrás antes de considerar al peso como nuestra principal herramienta. Entonces, en cuanto a lo que sería el manejo del paciente para liberarnos de este estigma y de este sesgo de peso, ya en la consulta, ya ni siquiera en nuestras acciones, sino en la consulta como tal, pues vamos a provocar, si nosotros no lo hacemos, si no tenemos un cambio de narrativa en nuestra consulta, actitudes negativas. Es decir, el paciente va a percibir esa actitud ya en la consulta. Si no queremos esas actitudes negativas que necesitamos, pues lo siguiente, por ejemplo, que durante nuestra consulta demos una bienvenida empática al paciente y sin juicios negativos ni de sesgo de peso. O sea, que no empecemos hablando del peso, de imagen corporal. Eso sería una de las principales herramientas que tenemos que hacer. Y de hecho, pues utilizar una bienvenida cordial, a lo mejor preguntarle al paciente, pues cómo le ha ido, qué tal le ha ido en el trabajo, cómo va a lo mejor una salida, si ya nos había contado anteriormente como algún dato de que iba a hacer algún, por ejemplo, si iba a ir de vacaciones o iba a ir a una fiesta, que cómo le fue. O sea, hacerlo de una manera más empática, que vea el paciente que realmente pues me importan más aspectos de su vida también. También entender la parte de lo que serían los entornos a los que ha estado expuesto el paciente. Si lo consideramos necesario en ese momento, o sea, siempre va a ser necesario, pero si en ese momento es importante trabajarlo, pues hablar del estigma que ha sufrido el paciente a lo mejor en los últimos días, cómo le ha ido con ese estigma en el trabajo, en la familia, a lo mejor en la escuela, reconocer todo el tiempo que la obesidad es una enfermedad con el paciente y todo el tiempo dejarle muy claro que no es bajo un control voluntario, que no se controla fácilmente, que es una enfermedad muy compleja, utilizar el lenguaje apropiado y evitar pues utilizar lenguajes no centrados en el paciente, siempre tener una relación positiva con el lenguaje y constructiva, es decir, que no vaya yo a denigrar a través de las palabras al paciente ni tampoco hacerlo a sentir mal a través de mis palabras, preguntar al paciente si está dispuesto yo también ir mediando dentro de la consulta a que se le pese. A lo mejor yo también de lo que me está platicando el paciente en ese momento puedo decir, no es bueno el día de hoy en esta consulta pesarlo y a lo mejor sí es bueno pesarlo dependiendo de cómo se va trabajando la consulta. Y por último, como ya lo comentaba, siempre el lenguaje centrado en el paciente es lo que nos va a hacer un determinante muy fuerte dentro de la consulta junto con todas las otras herramientas que estuve comentando. Entonces, las 5 preguntas clave también que podemos trabajar para disminuir el sesgo de peso, la estigmatización del peso y la estigmatización de la obesidad dentro de la consulta son los siguientes.
¿Cuáles son los mensajes que me gustaría transmitir en la consulta? Evaluarnos un poco y decir, ¿qué estoy haciendo durante la consulta? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? A lo mejor comentar con alguien ciertos puntos que yo veo en la consulta en pacientes con obesidad como para que tenga otra observación, como a tener algunos mensajes que sean potencialmente de motivación. Es decir, evaluar mis mensajes y decir, ¿realmente estos mensajes están motivando a los pacientes? ¿Le están haciendo cambio en el estilo de vida o simplemente es el discurso que todo el tiempo están escuchando las personas? Nuestra siguiente pregunta es, ¿el exceso de peso crea sesgos y prejuicios sobre la inteligencia, el éxito y la capacidad para ser feliz? Pues es decir, yo preguntarme, yo considero que el peso tiene un efecto tan fuerte en las personas que por tener un peso mayor considero que ya son menos inteligentes o que por tener un peso mucho menor que el resto y cumplir con esa imagen son más exitosos, o sea, atribuirle que muchas de las habilidades, aptitudes y de hecho el éxito de las personas se define por el peso y por la imagen. Eso es algo importante que tenemos que evaluarnos como profesionales antes de salir a dar consulta en pacientes con obesidad. Nuestra pregunta 4 sería, ¿cómo respondo a las necesidades individuales del paciente con obesidad? Siempre es lo mismo, tengo como el mismo patrón, a todo mundo le quiero dar el mismo tratamiento, en el caso, por ejemplo, los profesionales de la nutrición, a todos les quiero dar el mismo plan de alimentación, siempre trabajo con las mismas calorías, nunca me enfoco a otro tipo de tratamiento. Y la última, escucho con atención al paciente y soy consciente de sus preocupaciones y necesidades. O sea, voy más allá en la consulta, como les decía, que el paciente vea que me importan más aspectos de su vida o soy demasiado cuadrado en la consulta y entonces me centro a ciertas medidas, hizo o no hizo lo que le decía, cambio básico del tratamiento y vámonos, ¿no? Entonces, todo esto nos va a ayudar precisamente a que el paciente sienta otro ambiente en la consulta, a que se den cuenta que ya no estamos trabajando únicamente con medidas como lo que sería el peso, sino que trabajamos de una forma mucho más integral nuestra consulta y hasta nuestros propios tratamientos. Entonces, en las herramientas y mensajes que podemos nosotros tener, ¿qué herramientas tenemos? Y vamos a trabajar algunas de ellas en los siguientes webinars. Pues tenemos a la entrevista motivacional. Nos estamos trabajando en la terminología adecuada. Para esto, pues nos tenemos que estar actualizando como profesionales en el área de la obesidad, en los tratamientos que ya existen para lo que sería la obesidad, trabajar con el paciente también que otros tratamientos ya ha tenido. Muchos pacientes llegan con una gran cantidad de tratamientos que desafortunadamente han fracasado y eso hace que el paciente pues ya llegue con cierta carga emocional y hasta en las cuestiones médicas de que otra vez sé que no va a funcionar. Entonces lo voy a intentar, pero estoy casi seguro que esto no va a servir, ¿no? O sea, ya vienen los pacientes con esa poca motivación y hay que cambiarla, explorar todas las causas y los problemas médicos de nuestro paciente, ayudar a seleccionar los objetivos realistas y alcanzables paso a paso. Las metas SMART nos funcionan muchísimo, los cambios que sean siempre positivos y no una obligación. Esto es un diálogo con el paciente y es como una parte de negociación. Yo te estoy apoyando, pero también necesito que tú me digas si estás de acuerdo en lo que te estoy proponiendo como tratamiento, porque si no estás de acuerdo te estoy obligando y entonces esto no va a funcionar de forma correcta. Y trabajar mucho lo que sería la autoestima, eso gran parte nos ayuda lo que son los profesionales de la psicología, las autoafirmaciones y el bienestar en todas las cuestiones fundamentales de la vida del paciente. Con esto estaría terminando mi webinar número 1 de la sesión 4 del programa Sin Estigma de la Obesidad. Los invito a ver el webinar número 2 en el cual vamos a estar trabajando la evaluación del paciente con obesidad.